desarrollado su vida profesional en el ámbito jurídico, en la práctica jurisdiccional y en la elaboración de regulación y en el litigio, siendo actualmente consejero jurídico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Ha participado en diversos proyectos de impacto importante, tanto en el tema de estatal, en cuestión de telecomunicaciones, pero también a nivel federal, y ha estado a cargo de proyectos asociados para desarrollar nuevos sistemas integrados de transporte, incluyendo la elaboración y operación de servicios de transporte. En realidad, quisiera dejar hasta ahí la presentación, debido a que el currículum del maestro que nos acompaña el día de hoy es bastante amplio y bueno, no quisiera yo quitarle más bien esos valiosos minutos a su presencia, sino más bien para que ustedes puedan constatar efectivamente la enorme expertise de nuestro ponente del día de hoy y también invitarlos a que pudieran formular sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a través del chat y al final les daremos lectura para que el maestro, dentro de los minutos que tenga disponible, nos pueda ayudar a compartir con sus comentarios y respuestas. Muchas gracias y le cedo a usted el micrófono, maestro Ramiro Robledo López. Bienvenido de nueva cuenta aquí a la facultad. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, muy amables por la presentación. Muchísimas gracias al maestro Germán Pedrosa, y principalmente a todos los alumnos de la Facultad de Derecho. Yo egresé de la facultad en el año de 2002 y desde entonces no volvía. Me hubiera encantado hacerlo de manera presencial, pero es también un orgullo poderlo hacer a través de la tecnología. Este tema del COVID nos aceleró a todos, pero también hay que ver el lado positivo y creo que el uso de la tecnología también tiene muchas cosas positivas. Entonces, de verdad agradezco mucho. Tengo un gran orgullo de poder estar platicando con alumnos de la Facultad de Derecho. Y sin más presentación, quisiera entrar en materia, pedirle a las personas que no los estoy viendo, pero sí estoy en este momento viendo el chat, que en cualquier momento que ustedes quieran hagan cualquier pregunta, cualquiera, de verdad, no se detengan, interrúmpanme, de eso se trata, de poder polemizar esta materia tan interesante. El derecho de las telecomunicaciones es algo que a mí me apasiona mucho y por ende es todavía mayor orgullo poder platicar estos temas en mi Facultad de Derecho. Y algo que quisiera decirles es me preguntan en el chat que dónde trabajo, Rodrigo Olvera. Trabajo en la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado. Entro en materia. A ver, hay una cuestión importante. En el anuncio de la Semana de Derecho dicen derecho informático, en particular de las telecomunicaciones. Aquí quiero hacer una precisión. La rama del derecho de las telecomunicaciones la ubico dentro del derecho administrativo. Y esto es bien importante y más adelante vamos a ver por qué. Y dentro de todo el tema de derecho de las telecomunicaciones, nos vamos a enfocar en la plática del día de hoy a las telecomunicaciones inalámbricas. Telecomunicaciones inalámbricas que desde mi punto de vista son las más importantes del mundial. Y entonces, en este sentido, les quiero comentar una cosa. 3 variables que por favor nunca olviden. Para las telecomunicaciones se requieren 3 variables. Tecnología, infraestructura y espectro radioeléctrico. 3 variables. Las 3 tienen sus componentes jurídicos, pero la verdad es que la tecnología poco nos ocupamos en el gobierno. Es un tema que normalmente la propia industria va a la vanguardia y más bien los gobiernos son reactivos. Últimamente ya los gobiernos empiezan a poner un poquito más manos a la obra y cada vez se coordinan mejor con la industria. Pero de la variable tecnología no vamos a hablar el día de hoy. La segunda variable, la infraestructura. Esa está muy asociada al despliegue de redes, a la instalación de antenas de telecomunicaciones, a los permisos de construcción, al urbanismo, a los derechos de vía, a los postes, al cableado. Esa variable de infraestructura tampoco vamos a hablar el día de hoy. Y la tercera variable es la que a mí más me gusta y me apasiona, que es la del espectro radioeléctrico. ¿Qué es eso del espectro radioeléctrico?
Y aquí en este momento me permito pasar a la siguiente lámina. Vamos a ubicarnos desde el punto de vista jurídico y voy a estar dando saltos entre láminas técnicas y láminas jurídicas. Las láminas técnicas, pues obviamente no soy ingeniero, tengo ciertos conocimientos básicos del tema del espectro, pero no voy a entrar obviamente a profundidad en los aspectos técnicos, pero es bien importante conocer la parte técnica para entender el porqué de lo jurídico. Pero vean aquí, hay 4 elementos que nos ubican para poder regular, normar el espectro radioeléctrico en él. La Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, los criterios de la Suprema Corte, en particular una tesis, y el órgano regulador. Aquí va la primera pregunta. En materia jurídica, ¿qué es el espectro radioeléctrico? ¿Alguien me podría decir, aunque sea por chat, qué es, cómo conciben el espectro radioeléctrico? Si alguien tiene a la mano la Constitución, les pido le den rápidamente en el PDF Control V y pongan la palabra espectro, y si alguien lo encuentra, de verdad que yo me retiro. No existe el espectro radioeléctrico en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué lo regulamos? Entonces aquí se pone más interesante. La Constitución en el artículo 27 dice que la nación puede regular los bienes del dominio, de su dominio. Pero ¿cómo regulamos el espectro si no es un bien del dominio de la nación? ¿O si lo es? Y aquí entramos en este gran debate. Y por eso me atreví a señalar ahí la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, del Pleno de la Suprema Corte, 65-2017, fue una tesis que se resolvió en la época de la famosa Ley Televisa, allá por 2006 y 2007. Y fíjense lo que dijo la Corte, de verdad es un criterio interesantísimo. Voy a leer nada más el rubro. Espectro radioeléctrico. Forma parte del espacio aéreo que constituye un bien nacional de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación, para cuyo aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso. Fíjense nomás. El espectro radioeléctrico es parte del espacio aéreo. Siguiente pregunta. ¿Qué es el espacio aéreo? ¿Es el espacio aéreo un bien del dominio de la nación? No tenemos muchos antecedentes, porque la Constitución dice espacio situado sobre el territorio, pero no dice espacio aéreo. Dice espacio situado sobre el territorio conforme lo diga la regulación internacional. La Convención de Chicago del 47 dice espacio aéreo es todo lo que esté en línea recta de tu país hacia arriba. Así nada más. Al amparo de ese pretexto, la Corte nos dice el espectro radioeléctrico es parte de ese espacio aéreo. ¿Será correcta o no la definición? Ya lo dijo la Corte, entonces jurídicamente no tenemos mucho que discutir. Los ingenieros discuten muchísimo la definición. No les gusta, pero afortunadamente estamos en la Facultad de Derecho, no en la de Ingeniería. ¿Por qué digo esto? Espacio aéreo, desde el territorio hacia arriba. Bueno, en donde están ahorita ustedes sentados, algunos en su casa, en algún café, en un restaurante, en un aula, donde sea, ahí al lado de ustedes hay espectro radioeléctrico. En el subsuelo hay espectro radioeléctrico. Hay comunicaciones en las minas, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que quiero explicar es que ese fue el pretexto que encontró la Corte para poder decir que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio de la nación. Ojo, es un bien del dominio de la nación y lo aterriza con la Ley General de Bienes Nacionales. Entonces, fíjense nomás, ya dijimos que el espectro está en el espacio aéreo. Al rato que entremos a materia de satélites, les voy a dar una particularidad de que también hay espectro donde no hay aire. Afuera de la atmósfera no hay aire y hay espectro, pero ahorita entramos en esa materia más adelante. Pero fíjense, los bienes del dominio de la nación, quienes los puede regular, dice el propio 27, es
el Poder Ejecutivo. Y oh sorpresa, tenemos también en la propia Constitución, con la reforma de 2013 y después la ley en 2014, que un bien del dominio de la nación llamado espectro radioeléctrico lo puede regular un órgano constitucional autónomo. En este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano que está fuera del Poder Ejecutivo. Y aquí hay muchísimos criterios de abogados. Un órgano constitucional autónomo sí puede o no puede. La verdad es que no hay una definición, pero quiero dejar la reflexión. Para mí es muy importante esta reflexión. Incluso yo trabajé en ese instituto y aún así tengo las dudas de la naturaleza jurídica de ese instituto. Fíjense el comentario que les voy a hacer. Un órgano constitucional autónomo no está supeditado al voto popular. Sus integrantes son por designación. Sí del Senado, pero no está supeditado al voto popular. Lo que les estoy diciendo es que una política pública que tiene como materia prima un bien del dominio de la nación, no votamos por esa política. En el 2018 no votamos por esa política pública y si todo sigue igual en el 2024 tampoco votaríamos por esa política. Y yo lo quiero dejar para la reflexión. ¿Pueden los órganos constitucionales autónomos que no están supeditados al voto regular bienes del dominio de la nación? Hay muchas opiniones. No es materia de esta plática, pero yo quería dejar la reflexión. Paso a la lámina siguiente, que es un poco más técnica. En materia técnica, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Aquí no lo voy a saber explicar muy bien. Me alcanza a entender que es una porción del espectro electromagnético, que es donde están todas las gamas de frecuencias, rayos, luces, ultravioleta, X, gamma, etc. No nos metemos en esa discusión, pero dentro del espacio electromagnético hay una porción denominada radioeléctrico, y esa porción se subdivide en miles de bandas de frecuencia. Ahorita más adelante vamos a entrar en eso. Pero esa parte es solo esa porción del electromagnético, llamada radioeléctrico, es de la cual como país tenemos ámbito, manos para su regulación. Y se subdivide de muchas maneras. Y las bandas de frecuencias sirven para diferentes tecnologías, desde una estación AM o una FM, televisión, un walkie-talkie, un teléfono celular, un satélite, y hay muchísimas más, pero nos vamos a tratar de enfocar en las más relevantes. Ya dijimos técnicamente qué es. Ahora, jurídicamente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión divide el espectro radioeléctrico en 4 bloques. Determinado es el que se puede concesionar. Ahorita nos metemos más a detalle en cada uno. Pero el espectro determinado es el que es susceptible de concesionarse. El libre lo puede usar cualquier persona, pero no se concesiona, es libre. Aquí tenemos una incongruencia porque la Constitución dice que los bienes del dominio de la nación se concesionan, pero ya tenemos un ejemplo de un bien del dominio de la nación, que es el espectro libre, que no se concesiona. Ahorita regreso al libre. El protegido, ese es para cuestiones de seguridad de la vida humana y son convenciones internacionales. Por ejemplo, ciertas aplicaciones para barcos o para aviones que no pueden estar supeditadas a una concesión o a un trámite administrativo, que en cualquier momento lo pueden llegar a usar. Y el reservado es el que está en planeación, es decir, que no está en ninguna de las categorías anteriores. Pero realmente el determinado y el libre son los más interesantes para este momento. Un ejemplo de espectro libre, muy sencillo. Muchos de ustedes en este momento, estoy seguro que están utilizando una computadora, y los que no tienen laptop y tienen una computadora fija, probablemente tengan en su mano derecha un mouse. Ese mouse está transmitiendo a su computadora por la banda de 2.4 GHz. ¿Alguno de ustedes tiene concesión para usar su mouse? Pues ninguno, pero están usando el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque la banda de 2.4 GHz es una banda que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha dicho, este es de uso libre, la puede usar todo mexicano, sin concesión, sin permiso, sin autorización, siempre y cuando con algunos parámetros técnicos, que los proveedores de tecnología supeditan sus equipos a esos parámetros técnicos. Pero les acabo de poner un claro ejemplo de que todos estamos usando el espectro radioeléctrico.
También todos usamos el espectro electromagnético, pero ese no es un bien del dominio de la nación. Por ejemplo, los focos de su casa o su horno de microondas. Esa es otra historia, estamos en el radioeléctrico. Y el determinado pues, es el que se concesiona. También todos lo usamos, todos los días. Les puedo asegurar que todos tenemos un teléfono celular y todos de nuestro teléfono nos conectamos a una antena. Pero nosotros somos los usuarios, no los concesionarios. La concesión la tiene Telcel, Telefónica, AT&T. Pero así se divide jurídicamente el espectro radioeléctrico. Pasamos a lo siguiente. Ese cuadro de colores que está ahí, que no se alcanza a ver y que tampoco es necesario que se vea los detalles para esta presentación, es una representación a nivel nacional de lo que es el espectro radioeléctrico. Esas partes rojas que señalamos al principio, que en esta lámina están abajo, en rojo, que es la parte de radioeléctrica, se subdividen en miles de frecuencias y ahí están reflejadas. Ese dibujo que ustedes ven ahí no es otra cosa más que el anexo de una disposición administrativa de carácter general en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones emite. Todas las bandas de frecuencia en el país se usarán para Y es la obligación del instituto de decir que cada segmentación del espectro radioeléctrico dice para qué pueden ser utilizados. Por un decir, ahí en ese dibujo, el color morado se utilizará para servicios satelitales, el rosa para servicios móviles, el amarillo para radio, el azul para televisión. Solamente estoy hablando de ejemplos. Pero esa ya es una función que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus facultades que le delegó la Constitución de administrar el espectro radioeléctrico. Y su administración no es arbitraria, no es, se me ocurre que aquí sea una porción para televisión. No, lo hace supeditado a dos elementos: convenciones internacionales y tecnología. Y con base en eso lo va clasificando. A cada subsegmento le da un servicio y a cada servicio le puede dar un subservicio. Por eso en la presentación digo que ahí puede haber un servicio primario y un servicio secundario. A lo mejor en la misma banda puede funcionar televisión y telefonía celular, pero tienen diferentes parámetros técnicos para que no haya interferencia y siempre la atribución primaria tiene protección, la secundaria no. Pero ese es a grandes rasgos cómo se está clasificando el espectro eléctrico materializado en el instrumento normativo a nivel nacional, que es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. Hay uno internacional, Cuadro Internacional de Atribución de Frecuencias, que lo emite la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el brazo de la ONU regulador a nivel mundial de este sector de las telecomunicaciones. Seguimos con la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aquí ya entramos en materia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 4 diferentes clasificaciones de espectro radioeléctrico? Determinado, libre, protegido y reservado. El determinado es el que se puede concesionar. Se puede concesionar dentro de 4 diferentes modalidades. Y aquí creo que el nombre de cada modalidad prácticamente lo explica de una manera muy clara. Comercial, bueno, puede tener fines de lucro. Claro ejemplo, pues la telefonía celular, AT&T, Telcel. El público también está muy claro, por ejemplo, el canal 9 del gobierno del estado es un ejemplo clarísimo. O las bandas de frecuencias que usa la Comisión Federal de Electricidad, o Petróleos Mexicanos, o Telecomunicaciones de México, o el Ejército, o las policías. Todas esas están en el público, creo que es muy claro. El privado, bueno, pues creo que está más claro definido, ¿no? Para cuestiones internas. Una empresa que dentro de sus propias instalaciones necesita hacer comunicaciones de un edificio a otro, por ejemplo. Y los sociales, también muy claro. Cuestiones culturales, científicas, educativas, se ha empujado mucho el que existan estaciones de radiodifusión para sector indígena. Pero entre estas 4 modalidades de concesiones, sí hay una diferencia, una gran diferencia. Solo la primera puede tener fin de lucro. Y la primera, tanto comercial o como privado, se licitan. Ojo, en la privada ha habido una gran discusión. ¿Por qué se licita si no hay fin de lucro? Es una discusión que todavía no está resuelta. La verdad, yo creo que ahí quedó mal hecha la ley de origen
Y bueno, ha transitado así el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Afortunadamente son los menos los servicios que están en concesiones privadas. Pero el comercial son las licitaciones y hay licitaciones para estaciones de AM, de FM, de televisión, para temas satelitales, para telefonía celular. Entonces, ahí es donde se pone más interesante porque tiene un gran costo el espectro eléctrico. Muchísimo, tanto el precio de la licitación como los precios anuales de derechos que cobra la Secretaría de Hacienda. Y varía mucho. No es lo mismo tener espectro para telefonía celular que a lo mejor tener teléfono para una flotilla de taxis, de estos que usan los radios, por ejemplo. Los costos son distintos. O para una cadena de televisión. Les voy a poner un ejemplo. Cuando fue la licitación para las 2 nuevas cadenas de televisión nacionales, fue en el año de 2014, si mal no recuerdo, 2015, se licitaron 2 cadenas de televisión a nivel nacional y fue una licitación a sobre cerrado. Los dos participantes que ganaron, fíjense nomás, uno, el valor mínimo de referencia para la cadena de televisión a nivel nacional era de 800 millones de pesos. Uno en su sobre cerrado apostó 1,700 millones. Y el otro, que fue Cadena 3, hoy todos ven el Canal 3 a nivel nacional. Y el otro apostó 3,200 millones de pesos. La ganó, pero de último momento no pagó, porque tenía una ventaja competitiva impresionante. Uno arrancaba en 1,700 y el otro en 3,200. Entonces no pagó, se echó para atrás y tuvo que pagar una penalización de 415 millones de pesos. Pero todo ese tipo de cuestiones se ven ya en los procesos de licitación para espectro comercial. Continúo. Aquí quiero explicar un poquito de manera más detallada las aplicaciones más importantes. Aquí sí soy muy claro, no son todas. Hay muchísimas más, pero estas considero que son las más importantes. Y al final me voy a detener con mayor detalle en las aplicaciones de servicios satelitales, porque además de que tiene un componente jurídico, esta plática también hablaba no nada más de espectro eléctrico, sino también de servicios satelitales. No he visto preguntas en el chat, pero insisto, si cualquiera me quiere preguntar lo que sea, o poder hacer una dinámica, más que bienvenidos en el chat. Pero bueno, mientras tanto, continuamos. Bueno, hay 4 grandes servicios: servicio fijo, servicio móvil, la difusión y servicio satelital. Y explicamos un poquito cada una. Servicio fijo. Bien, ahí está claramente. Ahora que la próxima vez que anden en la calle, pónganse a ver antenas de telecomunicaciones, búsquenlas en las azoteas. Hay hay muchos tipos de antenas, muchos, pero hay 3 grandes tipos. Las de televisión, que todos las hemos visto, las de telefonía celular, que son rectangulares. Hablo de la antena, no de la torre, cosas distintas. Telefonía celular, que son rectangulares, y los famosos platos de microondas, que técnicamente se llaman servicios de punto a punto. Fíjense nomás, ahí en esa gráfica, en ese dibujo, ven 2 torres, y supongamos que en la punta de cada una de esas torres hay un plato. Esos 2 platos se comunican entre sí. Eso se llama un enlace de punto a punto. La ventaja es que no cableas. O sea, ahí, a lo mejor en una ciudad es fácil cablear, pero en comunidades más alejadas el cablear es costosísimo. Es mucho más fácil la inversión en 2 torres y poner 2 platos se comunican entre sí. Sin embargo, tienen menor capacidad que un cableado de fibra óptica y también están muy expensas de cuestiones climáticas. Si un plato se desalinea, pues hay que ir a corregirlo manualmente. Por ahí me preguntan, ¿las antenas de punto a punto son las que están fijas al suelo? A ver, aquí es bien interesante. Las torres están fijas al suelo o pueden estar fijas a una azotea, etc. Arriba la torre tiene un plato, que es la antena.
pero también puede tener una antena rectangular, que es de telefonía celular. Yo creo que lo que vamos a ver ahorita más adelante es que estos enlaces son fijos, no tienen movimiento, a diferencia de los enlaces móviles en movimiento. No sé si con eso me puede explicar a la pregunta que hizo Jesús Eduardo Guerrero Corpus. Pero este es punto a punto. Son fijas, sí. O sea, siendo más lineal a tu pregunta, sí, son fijas, no hay movimiento. Y si llega una tormenta o un vandalismo, hay que ir físicamente arriba del cerro a arreglar la antena. Ahora vamos a ver las siguientes. Ya hablamos del punto a punto. Ahora fíjense nomás. Este es el punto multipunto. La antena receptora que está en cada uno de esos edificios sigue siendo un plato. Pero la antena que está arriba de la torre principal ya no es un plato. Es una antena omnidireccional. ¿Qué es omnidireccional? Pues que avienta la señal para diferentes lados. Y no nomás direccional como un plato. Perdón, interrumpo. Pregunta Gerardo Turrubiates Espinosa. Con la lluvia se afectan las señales. Con el calor extremo también pueden verse afectadas. No es lo común. En México no ha pasado, o sea, no es normal eso, pero por ejemplo, a nivel satelital, están más cerca del Sol, si hay un tema que se tiene que cuidar mucho más. Pero a ver, regresando acá al punto multipunto, no sé si alguien se acuerda, ya no está en uso, pero es un buen ejemplo. Cuando arrancó Axtel Televisión, aquí en San Luis, no sé si a alguien le tocó, que Axtel Televisión, cuando arrancó, ahorita ya es cableado Axtel y llega con fibra óptica a tu casa, llega cableado, pero antes era un servicio punto multipunto. ¿Qué era esto? Literal, te ponían una antena, un plato en tu casa, en la azotea o en tu colonia, había varias casas que tenían esas pequeñas antenitas y se comunicaban con una torre principal. Eso es un enlace punto a multipunto. ¿Qué ventaja tenía Axel, por ejemplo, respecto a Cablevisión? Pues que no tenía que andar cableando toda la ciudad. Era mucho más fácil ir a una casa, instalar una antena en la azotea, que andar cableando toda la ciudad. ¿Qué desventaja tenía? Le afecta el clima, le afecta el calor y no tiene la misma capacidad que la fibra óptica, pero ahorraba costos. El modelo de negocios en ciudades ya está claramente hecho hacia la fibra óptica directa al hogar. Pero bueno, ese es punto multipunto. Servicio móvil troncalizado. No estoy hablando de telefonía celular. Troncalizado. A diferencia del anterior, que la antenita de tu casa del servicio Axtel, por decir, es fija, no se mueve, obviamente tu casa no se mueve. Aquí, el punto de origen, que es la torre, es fijo, pero los de abajo son móviles. Clarísimo ejemplo, muy sencillo. Los taxis, que tienen su radio, o algunas patrullas, ambulancias, bomberos, todavía algunos lo usan. Es un clarísimo ejemplo, aunque la verdad es que estas tecnologías van en desuso. La telefonía móvil se los está comiendo. Pero aquí hay un tema bien importante que en la siguiente lámina lo van a ver. En este tema del servicio móvil de radio troncalizado, hay una torre. Si tú vas en tu coche y traes un radio y te sales del ámbito de cobertura de esa torre, se te acabó el servicio. Pero viene la telefonía celular. Y aquí cambia. Y vean las torres y las antenas. Y esto es lo que se usa hoy en día. Y aquí está, esta es la gran maravilla de la telefonía celular respecto a las tecnologías anteriores que habíamos visto. Si tú traes tu teléfono celular en tu coche y te sales del ámbito de cobertura de tu célula, entras a otra célula y la comunicación continúa. Claro, a veces falla y a todos se nos ha caído la señal. Por supuesto que eso pasa. Pero el principio es ese. Ese principio se le llama handover, que tú puedes cambiar de célula en célula sin perder comunicación. Las tecnologías anteriores de las que hemos hablado no pueden competir contra eso. Por eso creo que nadie conocemos a los dueños de las flotillas de radio de los taxis, pero todos conocemos quién es el dueño de Telcel. Entonces, este es un gran tema, la telefonía móvil. Me pregunta
Manuel Flores. Entonces, el sucesor natural del servicio móvil sería el servicio natural, que es servicio satelital, son para aplicaciones diferentes. Y ahorita vamos a entrar en materia satelital. Son distintos. Incluso te podría decir que se comienzan a complementar, pero sí ha crecido más el servicio móvil que el servicio satelital. Y en la siguiente lámina vamos a entrar a lo bueno. Bueno, este es un último de un ejemplo de una red de una estación FM. Lo quise, me voy rápido en esta, para entrar a satélites. Me pregunta Karen Ponce si puedo compartir las láminas. Claro, por supuesto que sí. Y yo creo que se las doy a la doctora Violeta para que las circule a todos ustedes. O si no tienen mi correo, ramirorobledo@gmail.com, ahí mándenme sus datos y se las mando con el mayor de los gustos. Fíjense, este dibujo que está aquí es una estación de FM, muy básico es el dibujo. Pero vamos a suponer que alguno de ustedes está en un departamento en el edificio que está en la parte inferior, ahí está transmitiendo en Zoom desde la azotea del edificio por un enlace punto a punto, lo manda a otro edificio y en ese otro edificio, en la misma torre que está el plato que recibe el punto a punto, del otro lado hay una antena de FM y lo transmite ya en FM. Entonces, fíjense cómo se mezclan los diferentes tipos de redes de telecomunicaciones para dar un servicio de FM. Es un ejemplo. Hay muchísimas variantes, muchísimas. Bueno, continúo dentro al tema satelital. Ahí nos vamos a detener un poquito más. Y acuérdense de lo que les dije al principio. Si la Corte dijo que el espectro eléctrico es donde hay aire, ¿por qué concesionamos lugares donde no hay aire, como es fuera de la atmósfera? Y aquí se pone todavía más interesante en el campo jurídico. Pero vamos a empezar primero un tema de mecánica orbital. Repito, yo no soy ingeniero, solo sé ciertos principios básicos, pero me importa mucho que más que leerles la ley, porque nos vamos a aburrir, que entiendan el concepto de la materia y bueno, si a alguno le gusta, pues qué mejor en poder coadyuvar. Pero fíjense nomás esa parte, esta lámina que es muy interesante. Si nosotros mandamos un objeto fuera de la atmósfera, a 278 kilómetros, le da la vuelta a la Tierra en 1.5 horas. Ahí está la gráfica que es autoexplicativa. En 1.681 kilómetros, le da la vuelta en 2 horas. 383.500 está la Luna, que da la vuelta en 28 días. Si lo ponemos a más de 1.630.000, deja de orbitar porque la fuerza de gravedad del Sol se lo come y se va a la deriva. Pero vean el punto del medio. Y es interesantísimo ese punto. A una distancia de 36.000 kilómetros, si soltamos un objeto al espacio, orbita a la misma velocidad que la Tierra cada 24 horas. Y este es un descubrimiento, lo hizo Arthur C. Clarke basado en las leyes de Clerk. Kepler dimensionó la distancia y las horas. Arthur C. Clarke hace 50 años, lo dimensionó para el uso de telecomunicaciones satelitales. ¿Qué quiero decir? Vean esa lámina que sigue, órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria, ojo, hago un paréntesis, no voy a hablar hoy de satélites no geoestacionarios, ese es otro boleto y es de verdad, es algo muy distinto. Voy a tratar de explicar primero mejor los satélites sí geoestacionarios. Entonces, por eso me enfoco en la órbita geoestacionaria, que es una órbita que está alrededor de la Tierra a nivel del Ecuador a 36.000 kilómetros. En la tarde-noche que salgan a caminar, a ver si alguien puede ver, voltea a ver en las azoteas alguna antena de Sky o de BTV o de Dish. La antena no se mueve. La antena está permanentemente fija, anclada a las azoteas de su casa. Esa antena tiene una línea de vista hacia el Ecuador, pero a una distancia de 36.000 kilómetros. Esas antenas están viendo un satélite continuamente, van girando. La antena ve permanentemente al satélite. Es un satélite que está en la órbita estacionaria. Espero irme explicando, digo, estamos en Zoom y a lo mejor es un poco más complejo, pero insisto, cualquier pregunta con el mayor de los gustos. Ahora vamos a entrar
un poquito más en materia jurídica en la órbita geoestacionaria. ¿De quién es la órbita geoestacionaria? No, no es de México, está fuera del espacio aéreo, está fuera de la atmósfera, no tenemos imperio legal sobre la órbita geoestacionaria. Una vez me tocó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que íbamos a licitar una posición satelital en la órbita geoestacionaria y una pregunta fue muy natural: ¿cómo van a licitar si no es un bien del dominio de la nación porque está fuera de la atmósfera? Bueno, pues tenía toda la razón. Sin embargo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como ya he dicho antes, que es el brazo en materia de telecomunicaciones de la ONU, ha declarado a la órbita geoestacionaria como patrimonio de la humanidad. Y son ellos quienes la regulan y la administran. Y ellos la reparten, perdónenme la frase tan coloquial, con un procedimiento muy complicado, al rato platicamos rápido, a los diferentes países. Y ya los países, pues, las concesionan, las permisionan, la figura legal que quieran, a las diferentes empresas públicas o privadas. Pero ese es un reflejo de la órbita geoestacionaria. Ese es el arco orbital en el cual México tiene línea de vista. Digo, esto creo que en este momento no es tan relevante, pero sí lo que les quiero dejar dicho es que, por ejemplo, puede haber un satélite que está arriba del Ecuador, a la altura de África, bueno, pues no ve México. Pero un satélite que tiene línea de vista a México, ojo, también ve Estados Unidos y Canadá. Entonces el modelo de negocios se vuelve más interesante, porque un satélite mexicano puede dar servicios en Estados Unidos y Canadá, o al revés. Si alguien estaba creyendo que Sky, la televisión Sky, estaba en un satélite mexicano, pues no, es un satélite extranjero que está viendo México. También se puede dar al revés, el caso. Para distribuir la órbita geoestacionaria, se llaman posiciones orbitales geoestacionarias, y no es nada más de que México va a la Unión Internacional de Telecomunicaciones y dice: hola OIT, oye, yo quiero una posición orbital. No, no es así de sencillo. Es un proceso complejísimo que está regulado en el reglamento de radiocomunicaciones que tiene nivel de tratado internacional, por lo cual nos obliga. Y en ese reglamento de radiocomunicaciones está el procedimiento. Hagan de cuenta, así como está el Código Procesal Civil, bueno, pues también existe el Código Procesal para la obtención de posiciones orbitales geoestacionarias, nomás que aquí no es ante un juzgado civil, sino ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y es el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, son 3 grandes etapas, no vamos a entrar en ese detalle, pero son 3 grandes etapas. Yo soy México, voy a la OIT, oye OIT, esta posición orbital me gusta, la quiero usar. Y entonces la OIT anuncia al mundo eso. Oigan, comunidad mundial en el tema de telecomunicaciones satelitales, México quiere usar esta posición. Sale un país, sale Estados Unidos o Guatemala, oye, es que yo tengo un satélite cercano. Ah, ok. Entonces la OIT funge como árbitro entre México y Estados Unidos, por un decir, para que se coordinen los satélites, para que no vayan a chocar, para que no vaya a haber interferencias. Terminados esos procesos de coordinación y si todo en orden, la OIT tiene el Registro Internacional de Frecuencias. Hagan de cuenta como el registro público de la propiedad y comercio o el registro catastral. Lo mismo, pero para satélites y a nivel internacional. Y cuando se inscribe ahí ya la posición orbital, entonces sí, ya México tiene derecho a usarla, y cuando ya tiene derecho a usarla, la podemos concesionar. Hago esta última lámina. Mucha gente pregunta, ¿cuántos satélites tiene México? Es una pregunta difícil de responder. México primero tiene posiciones orbitales geoestacionarias. Y ahí están. Ahí tengo en esa tablita 69 grados, 77 grados, 103, etc. Esas son las posiciones orbitales geoestacionarias de las cuales México es dueño, por decirlo de una manera coloquial. Y dentro de cada una de las posiciones orbitales geoestacionarias pueden operar uno o varios satélites. Vean ahí 3 posiciones, la 69, la 127, la 136, las tenemos vacantes, no están en uso. No ha habido un proyecto comercial para hacer la inversión y poner un satélite en órbita para esas posiciones. Pero hay otras que claramente tenemos en uso. La 77 con la empresa mexicana QuetzSat,
Las 113, 114 y 119 son muy interesantes. Dos de ellas comparten. Fíjense nomás, 113 hay un satélite Eutelsat, es una empresa mexicana, pero con capital francés. Y en la misma posición, al ladito, está un satélite de telecomunicaciones de México, el Morelos 3. En la 114.9, el mismo ejemplo, es un satélite de Eutelsat y hay un satélite mexicano, el Bicentenario. En la 116.8 está un satélite de Eutelsat. Iba a estar el satélite Centenario, pero ese satélite, no sé si ustedes lo sepan, cuando fue el lanzamiento, que fue desde un puerto de lanzamiento en Rusia, pues sufrió un accidente y literal se cayó y se destruyó. Afortunadamente tenía un seguro, nada más para que se den cuenta, el deducible costó $50 millones. Imagínense cuánto habrá costado el satélite. Eso es, grosso modo, las posiciones orbitales y satélites que tiene México. No es un bien del dominio de la nación, no hay aire en las posiciones orbitales geoestacionarias, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones, al haber declarado la órbita geoestacionaria como patrimonio de la humanidad, nos da ciertos derechos y al amparo de esos derechos, nosotros ya a nivel nacional. Muchas gracias, Abel. De verdad les agradezco mucho. Creo que ya llevamos casi 50 minutos. La verdad quisiera ya no excederme y dejar este tiempo para ver si alguno de ustedes tiene algún comentario, pregunta, diálogo. Y en esta materia ponerme a sus órdenes con el mayor de los gustos. Es una materia que me apasiona mucho y si los puedo orientar o incluso poner en contacto con gente del instituto por si les interesa más, de verdad bienvenidos. Mi correo es ramirorobledo@gmail.com. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, Ramiro, ¿me escuchas? ¿Qué tal, maestro? Oye, muchas gracias. Hombre, a ustedes. Bueno, como Muchísimas dices gracias. tú, tenemos 11 minutos porque iniciamos a las 6 otra conferencia. A ver, si de los que están por ahí, ¿está por ahí, doctora Violeta? De hecho, tenemos algunas preguntas. A ver, Muchas vamos gracias. a Primero hacer que tres. nada, nos piden si puede compartir su material. La conferencia está siendo grabada y bueno, más adelante vamos a poderles compartir de una vez también la exposición del maestro, que creo que ha sido de mucho agrado de los compañeros porque ha tenido también una audiencia bastante amplia. Entonces, nada más aquí algunas de las preguntas, por ejemplo, dice, sabemos que con la lluvia se afectan las señales, pero con el calor extremo, ¿también se ven afectadas? Es más remoto. Con la lluvia sí es clarísimo, con el calor es más remoto, pero puede pasar en ciertas épocas del año en materia satelital cuando la órbita es un poco más cercana al Sol. Pero la verdad es que es más remoto en el tema del calor. ¿Otra pregunta, Violeta? Perdón, así es, tenemos otra. Dice aquí entonces el sucesor natural del servicio móvil, ¿sería el servicio satelital? Yo creo que se complementan. La verdad es que es más masivo el servicio móvil. Sirve para mayores aplicaciones, hay mayores economías a escala. El servicio satelital se ha vuelto más un nicho, principalmente para televisión. Todos hemos visto televisión satelital, pero no podemos prescindir del satélite y hay dos aplicaciones que nunca las vamos a poder perder y que son sí o sí materia satelital, que son los aviones y los barcos. Todos utilizan satélites, no pueden funcionar sin satélites. O un GPS, por ejemplo. El GPS es una aplicación. Entonces son cuestiones complementarias, pero es más masivo la telefonía celular. Me pidieron por ahí mi correo, ramirorobledo@gmail, ya lo escribí. Me hace una pregunta Brenda Rivera Ibarra. ¿México puede perder esas aéreas? Quiero entender que Brenda se refiere a que si México puede perder las posiciones orbitales. Sí puede perderlas, pero depende. Si se fijan en la lámina que yo puse,
Las posiciones, México tiene 7 posiciones. Las posiciones 69, 127 y 136 no las puede perder porque esas son permanentemente asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para México. No las puede perder, son de por vida para México. Las otras posiciones, 77, 113, 114 y 116, si no las usamos, las podemos perder. Eso sí, tienen que estar usándose porque si no es un desuso de la posición y probablemente la pudiera aprovechar otro país. Bien, también hay otra que me parece destacada que señala qué cambios son necesarios en la legislación nacional para adecuar estos principios, ya que, como usted mencionó, el espectro está en todos lados. Fíjate que híjole, esa pregunta es la pregunta del millón. Pero ¿qué diría yo? A veces nos envolvemos en la bandera del espectro eléctrico como el gran bien del dominio de la nación y le queremos dar un tratamiento a todo el espectro por igual. ¿Qué diría yo? Las bandas de frecuencias que son susceptibles para utilizar, por ejemplo, para telefonía móvil, son bandas que valen mucho, que hay que cuidarlas mucho, que hay que hacer procedimientos de licitación muy, muy, muy bien hechos. Pero hay otras bandas para cuestiones más sencillas que se pueden utilizar en comunidades rurales, como por ejemplo los walkie-talkies o cuestiones similares, o para hacer pequeños enlaces en zonas más alejadas, que debería ser más simple la asignación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En materia de espectro, creo yo que eso sería lo más importante. No midamos al espectro con la misma vara. Hay bandas de frecuencias más simples que de verdad debería ser un tratamiento más ágil, un concesionamiento muchísimo más rápido, y otras bandas que sí requieren una regulación más dura. Esa sería mi opinión de manera general. Dice Astrid Aguilar, disculpe, me parece que el formulario no existe. ¿Cuál formulario? Ahí se refiere a un formulario de asistencias para algunos estudiantes que les enviaron los profesores. Pero bueno, eso no me toca a mí. Ya es un asunto de los profesores con los estudiantes, pero la verdad es que pues hemos disfrutado bastante porque necesitamos conocer de estos temas. Necesariamente la finalidad de la Semana de Derecho es precisamente conocer aquellas áreas nuevas en las cuales los abogados y las abogadas podemos desarrollarnos, y quién mejor que los estudiantes que están a punto de tomar decisiones trascendentales, que bueno, conozcan precisamente este abanico de oportunidades y de opciones que tienen. Y bueno, por mi parte en la conducción de las preguntas sería todo, y cedo el micrófono a nuestro señor director, el maestro Germán Pedrosa, para que le dé el reconocimiento correspondiente. Muchas gracias, doctora Violeta Méndez Carlo. Realmente es de la mayor importancia e interés que para las alumnas y los alumnos de nuestra facultad accedan a este tipo de temas tan actuales, tan vigentes, tan presentes, y además con una gran proyección hacia el futuro. Esa fue la razón que nos movió para pedirle al maestro Ramiro Robledo López que en esta ocasión, con motivo de la 21ª Semana de Derecho, disertara el día de hoy sobre derecho informático, marco normativo de las telecomunicaciones, con la certeza de que su participación iba a ser importante, valiosa, y que abre un camino para seguir avanzando en este tipo de aspectos en los que se interrelacionan la ciencia, la tecnología y el derecho. Ramiro, muy agradecido por tu buena y gran disposición. Sé que eres un profesional de tu actividad, ahora en esa función que desempeñas como consejero jurídico del gobierno del Estado, pero tú preservas tu espíritu universitario, te formaste en esta nuestra facultad, y seguro estoy que contaremos contigo en lo sucesivo. Para el 2021 tenemos grandes proyectos en los que incluimos la temática del derecho informático y el marco normativo de las telecomunicaciones,
y tengo la seguridad de que contaremos contigo, Ramiro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes en todo lo que yo pueda colaborar con nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Yo estoy feliz, de verdad. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Estoy a la orden de ustedes y principalmente de los alumnos. Gracias. Seguimos en comunicación, seguimos en telecomunicación, Ramiro. Por supuesto, maestro. Claro que sí. Y con Gracias, doctora. Muchas gracias la verdad, a ti. yo estoy muy Buenas tardes. satisfecho, muy contento porque tengo aquí el dato del número de audiencia con el que contamos hoy. Rebasaron los 130 y esto es un gran éxito para nosotros. Esto me demuestra el interés que existe entre alumnas y alumnos, entre maestras y maestros y también compañeros de profesión externos. Entonces vamos a dejar que pasen unos minutitos porque seguimos con otro tema también verdaderamente importante y actual, que es el tema de los migrantes y los refugiados. Para eso también hemos invitado a una egresada de nuestra facultad, una maestra, que en breve se conectará con nosotros para que tengamos oportunidad de escucharlo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Seguimos en comunicación. Gracias. Hasta pronto.